Un placer y pedimos disculpas por los minutos de atraso. Veníamos de acompañar a un querido amigo de la comunidad en su tiempo de Shiva. No alenu que nos sepamos de eso. Y les agradecemos por acompañarnos en esta previa a la llegada de Hag HaShavuot, una festividad muy particular que vamos a vivir este año frente a una situación que ha cambiado significativamente los días nuestros, las noches nuestras, pero que poco a poco, y gracias a Kadosh Baruj Hu, vamos reorganizándonos, reacomodándonos. Y en este tiempo de reacomodarnos también es, el convocarnos hacia un escenario donde hoy cuando leíamos el Omer, los 49 días del Omer, las 7 semanas, sentimos de una u otra manera que se ha completado un ciclo, pero un ciclo que todavía nos hace mirar hacia atrás, ante todo, ¿no? Más allá que es un ciclo prospectivo, que mira hacia adelante, cuando me planto en este día de hoy, en el día 49, ya empiezo a mirar nuevamente hacia atrás. Empiezo a poder percibir lo que he acumulado, lo que he acopiado. Y en esto creo que la experiencia de estos 49 días para todos, independientemente la cuenta o no la cuenta, de estas 7 semanas, ha sido obviamente un periodo bastante significativo en nuestras vidas. A veces nosotros medimos la existencia en cada cumpleaños, ¿no? De año en año. Pero a veces nos toca la puerta la Sagrada Torá y nos dice, mira, hay que contar días. Y después de los días, semanas. Como viendo que ese proceso que parece solo para niños, es un proceso mucho más para adultos. Porque cuando entendemos lo que es Baruch Hashem Yom Yom, bendito Dios día a día, es cuando uno puede concebir verdaderamente que estamos atravesando un momento tal vez de inflexión en el mundo. El mismo momento que toda una comunidad, todo un pueblo, Am Israel, está apostado allí a los pies de una montaña, esperando que desde esa montaña surja la voz, surja la imagen, surja la palabra y fundamentalmente se traduzcan los contenidos. Nosotros también de una u otra manera hemos transcurrido este tiempo y me imagino que todo este tiempo nos ha de llevar por sobre todas las cosas a encontrar una palabra, un lugar, un contenido, un nuevo lenguaje, porque en última instancia ha cambiado la vida y la vida está aquí, ahora, por medio de una pantalla, de miradas anónimas, no las podemos ver, pero sí las queremos abrazar, las queremos reconocer, porque nos sentimos felices de poder estar aquí, con vida, de poder mañana a la noche en nuestro Kiddush decir Sheheyanu Bekiemanu Begianu las manas de que Kadosh Baruj Hu nos ha dado la vida, nos ha sostenido y nos hace presenciar este otro momento, porque en última instancia valoramos el Yom Yom, el día a día, valoramos cada semana, y cuando eso alcanza su punto de valoración, entonces entendemos lo que es nuestra Sagrada Torah. Así que muchas gracias por disponer de su tiempo en esta noche. Muchas gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares y a vuestros corazones ante todo. Y ante todo les deseo a todos, los que se suman y los que se sumarán, que tengamos un Hag Matan Torah de lo mejor. Vamos a compartir con ustedes un escenario de Hag HaShavuot que es el comienzo de nuestra lectura
en el tiempo de Shavuot, una lectura que está en Perashat Yitro. Perashat Yitro representa tal vez el escenario preparatorio para poder recibir la palabra. Y ese escenario preparatorio a veces transcurren con fenómenos que no son necesariamente fenómenos celestiales. Fundamentalmente son los fenómenos terrenales los que nos sacuden y nos suceden. Mañana en la noche esperemos poder estudiar en el Tikkun Leil Shavuot y voy a hablar de uno de los aspectos que nos presenta esta perashá en ocasión de Har Sinai, cuando estaremos hablando acerca de cómo se puede percibir, cómo se puede ver el sonido, cómo se puede ver la palabra. Comparto con ustedes algunos escenarios y algunos pensamientos. Esta perashá de Shavuot habla de este escenario primario. Vaishma Yitro Kohen Midian Joten Moshe, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל לעמו, יוציא השם את ישראל ממצרים, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. Así nos habla la perashá, que va a contener el cuore, el corazón de la revelación divina, Aseret HaDiberot, con el nombre de Yitro. Escuchó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Dios, que sacó a Israel de Egipto, y vino Yitro, el suegro de Moisés, con los hijos de Moisés, con la esposa de Moisés, al desierto, etc. Claro, los comentaristas bíblicos, todos ellos, tienen una inquietud. ¿Por qué principia la perashá con este escenario? ¿Cuán trascendente puede ser el que venga el suegro de Moisés, que era Cohen Midian por sobre todo? Porque así dice, escuchó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés. Por lo tanto, ¿quién me agrega a mí que un hombre pagano, en ese momento, más allá de su vínculo con el líder natural del pueblo judío, aparezca ahora en el escenario del pueblo de Israel, que en un momento que es clave, diríamos, en un momento que es significativo, en un momento que es formativo de la identidad popular? Allí lee la Gemara en Zebahim 116a y dice, Vaishma Yitro, Ma Shmuah Shamau Ba, Kiriat Emsuf, Umilhamet Amalek. Allí se pregunta, Vaishma Yitro, ¿qué escuchó Yitro? ¿Qué es lo que lo hizo venir? La partición del mar de los juncos y la batalla con Amalek. Dos escenarios completamente disímiles, uno que habla del mega evento, del mega milagro, cuando nunca pasaron que las aguas de un mar se partan y un pueblo pase por lo seco y el otro ejército se hunda, y eso representa una explosión de lo que representa la alegría, el júbilo, el reconocimiento de la grandeza de Dios. Y por otro lado escuchó la guerra de Amalek. Representa el ataque furtivo primero, el atentado primero de un terrorismo ideológico que venía a atacar al pueblo de Israel para sacarlo de su escenario vital, terrenal, geográfico. Kiriat Yamsuf me lleva a tocar el cielo con las manos, y la Milhamá de Amalek me lleva a cavar una sepultura en el desierto. Así dice Rashi. Keli Yakar, que es el rabino Shlomo Efraim de Lunjitz, que vivió en Praga, fue el sucesor del Maharal de Praga, nada más y nada menos. Su comentario a la Torá, muy singular, diría que fantástico, llamado Keli Yakar,
Dice, citando las palabras de Yalkut Shimoni, dice, ¿qué fue lo que escuchó Yitro y lo hizo venir? El querido Yakar entonces viene a ampliar un poquitito nuestra posición y habla sobre que Rabbi Yoshua opina que escuchó acerca de la guerra con Amalek y entonces vino. O sea que Rabbi Yoshua se identifica con una de las circunstancias del texto original y Rabbi Elazar Amodai sostiene que escuchó acerca de la entrega de la Torá, Matán Torá, y decidió venir. Bueno, acá tenemos otros escenarios interesantes. Por un lado tenemos todo lo que es el concepto de la guerra de Amalek, que vuelve aquí y parece no moverse, pero ya Rabbi Elazar Amodai dice, y creo escuchó otra cosa, escuchó que iba a haber una movilización espiritual. Por otra parte, Rabbi Eliezer vuelve a la cita de Rashi y afirma que fue la partición de las aguas del mar en su incentivo. Entonces, otra vez, ahora tenemos un agregado más, que es Matán Torah. ¿Está bien? Tenemos dos motivos esenciales y ahora un tercero. El Keli Yakar escribe que aparentemente escuchó acerca de todo esto. O sea, el autor dice, bueno, hagamos una síntesis y escuchó todo. Y todos los sabios así lo entienden. Solo que el disenso radica cuál fue verdaderamente la Shemuah. ¿Qué es lo que escuchó verdaderamente? ¿Cuál es esa Shemuah de la cual estamos hablando? ¿Qué es lo que escuchó? Para movilizarlo a llegar a donde el pueblo de Israel. Bueno, es una pregunta interesante, dilemático e interesante. Los sabios de la mística judía, el Zohar HaKadosh, entonces se hace una pregunta mucho más incisiva. ¿Solamente Yitro escuchó y el mundo no escuchó? ¿Acaso no está escrito Shameu Amim Ilgazum Gil Ahaz Yoshve Pelashe? En el cántico en el mar que cantamos todas las mañanas, las naciones escucharon y temblaron. Claro, el Zohar dice, pero él solo escuchó, todo el mundo escuchó. Tenía que haber venido todo el mundo entonces. La respuesta es que si bien el mundo entero escuchó, ellos no se hicieron más humildes, sin embargo, Yitro escuchó, se hizo más humilde, el Zohar aquí tiene una meta, y se acercó a venerar al Creador, el Dios de Israel. O sea, aparentemente, el Zohar HaKadosh agrega un condimento muy importante y que es, puede ser que todo el mundo escuche, pero hay solamente personas sensibles y por lo tanto la sensibilidad lo lleva necesariamente a poder transformar su vida en algo mucho más trascendente. Ser parte de eso no es figurar en ello, sino querer ser o unirse a una idea, a un sentimiento. Muchos escuchan, nos va a decir el Zohar HaKadosh, muchos escuchan, pero pocos realmente toman en serio lo que escuchan. Y esto les pido que lo tengamos en cuenta como un criterio que nos va a movilizar hasta el final de nuestro Shevut. El Midrash Tanjumá, en Yitro, dice una cosa muy sensible. Están aquellos que escuchan y pierden y aquellos que escuchan y se benefician. Quiere decir, en la vida tenemos dos actitudes. Está la capacidad del hombre de poder escuchar y perder, quiere decir, así como lo escucha, lo pierde, pero aquellos que escuchan y retienen. Y por lo tanto, habrán de poder vivenciar un beneficio adicional. Entonces, el Shomea Benipsad y el Shomea Benipsat es que pierde todo eso, mientras que el Shomea Moilo va a tener un beneficio no material. Y por lo tanto, el oír y el escuchar correctamente son la clave para el éxito de uno en este mundo. Hasta el punto que el Midrash en Shemot Rabbah trae una alegoría sobre el versículo: inclina tu oído y ven a mí, ate ozneja ubo, escuche y vivirás, azem betijie. Eso dice Yeshayahu en su capítulo 55.
Maravilloso. ¿Qué dice el Midrash? Tan preciado es el pueblo judío para Dios que Él les sube el ánimo. Él les dice a ellos, si una persona cae de un techo y sufre lesiones en todo su cuerpo, el doctor lo visita y le pone vendajes en su cabeza, brazos, piernas y en todo su cuerpo y queda totalmente envuelto en vendas. Yo no soy así. El hombre tiene 248 órganos y uno de ellos es el oído. Si todo el cuerpo está manchado con pecado, pero el oído oye y escucha, si el oído oye y escucha, entonces todo el cuerpo recibe vida. El Midrash habla de un fenómeno que es el fenómeno auditivo. El fenómeno auditivo. No el poder escuchar, que es una bendición, sino también el saber escuchar. Y por eso el profeta Yeshayá dice, inclina tu oído y ven a mí. Primero la tendencia, luego la acción. Escucha y vivirás. Y por lo tanto el Midrash trata de mostrarnos una realidad de que a veces la persona sufre daños que tiene que tener toda su inmovilización. Sin embargo, dice Kadosh Baruj Hu que cuando la persona queda completamente vendada y tapada y oculta, pero de los 248 órganos el oído está permeable, entonces allí puede venir la fuerza de la existencia. Vaishma Yitro. Así empieza la perashá. Esta es una perashá ligada a la escucha. Shavuot es escuchar. Si me permiten dar una antesala. Van a escuchar. Y escuchar va a crear muchos espacios, inclusive visuales. Porque cuando uno cierra los ojos, está escuchando algo, está reproduciendo dentro de sí y fuera de sí alguna imagen. Las músicas despiertan esa condición. Y eso es lo que este tiempo de Shavuot probablemente nos ayude a alcanzar, obviamente, entre las tantas y tantas manifestaciones de nuestra prueba, de nuestra vivencia. Antes de que la Sagrada Torá nos diga que Dios habló, Vaidaber, y es así empiezan los 10 mandamientos famosos, debemos aprender primero qué significa escuchar. Y esto no es simple. Si no hay un oído escuchando, incluso el mensaje más poderoso de la boca de Dios mismo se pierde. Por eso decía, están aquellos que escuchan y pierden. Porque no hemos educado la condición de escuchar. No hace falta que les diga que la principal tarea del Shema Israel es Shema. Shema es escuchar, internalizar. Por lo tanto, el episodio de Vaishma Yitro, escuchó Yitro, precede la entrega de la Torá. Y si eso precede la entrega de la Torá, entonces me está hablando de cuál es el escenario central de Shavuot. Y por lo tanto, nuestro objetivo es hoy hablar de algo tan simple y tan complejo a la vez como es el escuchar correctamente. Moreno Rabbeinu Arav Shlomo Moshe Amar, Shelita, gran rabino de Israel, el Rishon LeZion, lo escuché de su boca. Se refiere al hecho de que Yitro tuvo el mérito que esta perashá, donde se escribió acerca del maravilloso Mahamad Ar Sinai, así lo llamamos, el momento que estuvimos parados en el monte Sinaí, y el Matan Torah y la recepción de la Torah, se llama por su nombre, como dijimos, Perashat Yitro, ya que el punto esencial por donde pasa el recibir la Torah depende de la escucha del oído.
No es casual que la perashá haya empezado allí. Vaishma Yitro. Podría haber dicho Vayavó Yitro. Y vino Yitro. Hubiéramos entendido perfectamente también bien que el camino era por el desierto. No me cabe duda. Y por lo tanto, si la Sagrada Torá nos ha llevado hacia el escenario del Vaishma, del escuchar, hay algo importante. Dice el Rab, ¿no? Una escucha verdadera, atención, dice el Rab, una escucha verdadera que nos lleva a un sometimiento, genial, y a una suerte de anulación personal. Y esto es recibir sobre nosotros el yugo de su reinado y de sus mitzvot. Esto se llama Kabbalat Ol Malchut Shemayim, Kabbalat Ol Mitzvot. Estamos en este escenario. No, yo no me anulo como persona. La anulación personal significa dejo de lado mi yo. Cuando dejo de lado mi yo, no es que yo deje de existir. Cuando yo dejo de lado mi yo, quiere decir, en el hebreo, cuando yo dejo el aní de lado, todos sabemos que aní es la palabra que viene a representar el yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice el yo en hebreo? Se dice aní. Muy bien, todos sabemos que esto es igual a yo. Este es el yo que nos habla la Sagrada Torá, aní. Ahora, cuando yo puedo eventualmente anular mi yo, ¿cómo lo anulo? ¿Dejando de ser? No. Simplemente voy a alterar el orden de las letras. Voy a escribir la Aleph, primero, perdón, la Aleph, muy bien, después la Yud y después la Nun. El mismo Aní abre la perspectiva del Ein. Ain. Me Ain, ya voy a decir, ¿de dónde? El Ain, que es nada. Pero no es que yo soy nada, insisto, sino que yo puedo ser recipiente. Puedo dejar que el yo mío se abra como un recipiente. Y entonces ese vacío que queda se puede llenar. El Rav Amar decía, así como está escrito, Be'ayim shamuat tishme'u et mitzvotai. Y será si escuchareis, tishme'u el mitzvotai. No es casual. Shema Israel. Y más. Yitro, cuyo saber escuchar lo llevó a modificar todo su estilo de vida, tuvo ese mérito. Si alguien se pregunta por qué Yitro llegó a donde llegó, es porque aparentemente, como nuestros Jajamim nos van a confirmar, Yitro va a cambiar su estilo de vida. Si lo va a sostener, no lo sabemos. Nadie está viendo el proyecto. Estamos viendo y vivenciando el momento. Veamos algo más del Rishon LeZion. Rav Amar, hoy el rabino principal de Jerusalén, sefaradí, un gran sabio, tal vez uno de los poskim más trascendentes que hemos tenido el mérito de conocer y de estar en sendas ocasiones, y Baruch Hashem, muy bien, junto con el Rab, y que nos honró con su presencia en Uruguay en su momento. El Rishon LeZion nos dice, hemos encontrado que muchos otros pueblos escucharon. Lo vimos, ¿verdad? El Zohar HaKadosh, lo vimos hace poquito. Dice, él solo escuchó, todo el mundo escuchó. Escucharon los pueblos y se amedrentaron, se estremecieron. El temor se apoderó de los habitantes de Pelaye, de los Pelishtim. El pánico cundió entre los reyes de Edom. O sea, todo el mundo escuchó. Pero ¿qué pasó? Dice el Rab, pero todos ellos no se movilizaron. Ninguno de ellos se movilizó.
todos permanecieron en su lugar, continuando sus rutinas. Escucharon, se sorprendieron, también entraron en pánico y temblaron, aunque retomaron sus caminos comunes. Pero entró, dice el Rab, la Sagrada Torá, Shamá Ubá. Quiere decir, los rabinos dijeron, entró, escuchó y vino. Abandonó su fe, renunciando a su ideología y a su cargo, que era el Cohen Midian, el sacerdote supremo de Midian. Yitro viene al desierto, dice Rab Amar, a fin de estudiar la Torá de Hashem y sus mitzvot. Interesante. Uniéndose a la Torá, abrazando la fe de Israel para unirse con la Shejinah, con la presencia divina, y todo por fuerza de esa escucha, Vaishma Yitro. Todo por fuerza de esa capacidad que moviliza, la que significa, y atención dice el Rab, someter el corazón a fin de recibir la verdad. Someter el corazón a fin de recibir la verdad. Y esto, obviamente, bueno, es un escenario donde poder pensar y pensar seriamente que cuántas cosas escuchamos y no nos mueven, no nos conmueven. Y aquí tenemos la figura de un hombre en la previa de la revelación de Dios por única vez. No a un hombre, a todo un pueblo, donde ese hombre trata por sobre todas las cosas de llenarse de esa presencia divina. Los invitamos, a conocer, o quien lo conoce, a engalanarse con el Nerma Arabí, con la luz de Occidente, el Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Atar, Zecher Tzadik Libraja. El Rab nos habla en la cita de Devarim 21-18. ¿Qué nos dice el Humash de Devarim? No citamos todos los Pesukim, pero lo vamos a decir delante de ustedes. Ki ish ben sorer umoreh. En el caso que una persona tenga un hijo contumaz y rebelde, einenu shomea bekol aviv u bekol imo, que no quiere escuchar la voz de su padre ni la voz de su madre. Ve'iseruoto, y se lo advierte, y se le recrimina, se lo amonesta, se le dice lo que no está bien. Velo ishma alehem, y no habrá de oírlos a ellos. Un escenario, por cierto, más que dramático para nuestra Sagrada Torá. ¿Cuál es la función de ese enenu shomea bekol aviv bekol imo? ¿Qué es solamente la función auditiva la que no funciona en ese hijo? Lo repite 2 veces en el mismo versículo. El Or HaHaim HaKadosh dice que el oído es la puerta del alma. Solo que el impulso del mal está sentado a las puertas de nuestro oído, el Yetzer Hara, y no permite que las palabras de la Torá y el despertar espiritual, que se dice Itahorerut en hebreo, no lo deja pasar por allí. Pues sabe el instinto del mal que si habrán de ingresar al oído, entonces llegarán al alma de la persona. Y si esas palabras van a llegar a través del oído al alma, ya no podrá jamás dominarle. Quiere decir, el impulso del mal perdió su partida. Y es por ello que aquí se aposta como guardián en las puertas del oído para impedir que las palabras de la Torá pasen. Interesante. La puerta del alma. Or HaHaim HaKadosh tiene esas iluminaciones. Tan importante es
el oído, tan importante, tan trascendente es el oído, la puerta del alma, nada más y nada menos. Sigue el Or HaHaim HaKadosh, es por ello, aquí estamos, yo lo puse para que lo puedan leer conmigo, para que puedan tener la posibilidad de receptar todo esto, porque en última instancia la fiesta de Shavuot también empieza con Shin, con la Shin de Lishmoa, de Shamoa. Es por ello que muchos son los que escuchan, pero muy pocos son los que alcanzan a recibir las palabras y llevarlas a la acción. Así como pasa en la perashá nuestra que dice el Or HaHaim HaKadosh, Shama Uba. Este hombre escuchó y vino. En esas personas que no alcanzan a tocar la palabra, penetrar el oído y llegar al alma, la escucha es solo superficial, nunca interior, nunca interior. Sin embargo, el sabio que pueda reducir, ese es el sentido de cómo trabajar con mis impulsos, cómo trabajar mis tendencias negativas. Y si alguien les dice anularlo, está equivocado. Mientras somos personas, todo convive con nosotros. Lo que podemos hacer es, Eizeu Gibor, ¿quién es el valiente verdadero? Dice el Pirkei Avot, como muchos ya están diciendo, Hakovesh et Yitzro. Kovesh lo traducen como el que conquista su impulso. Uno se sentirá re valiente entonces cuando uno domina su impulso. ¿Se puede dominar? No, se reduce. Kovesh es reducir. Reducir hasta dominarlo. Pero siempre está. Sin embargo, el sabio que puede reducir, dice el Or HaHaim HaKadosh, y hasta dominar sus impulsos, no cesa en su esfuerzo. Quiere decir, esto es para toda la vida, para todos los días. Y continúa en su pensamiento y reflexión hasta llegar a la fuente de las bendiciones y se torna el receptor de toda esa brajá, tal como lo dice el libro de Devarim, y la brajá se habréis de escuchar. De brajá, intishmer, ya que el escuchar es la fuente de todas las brajot. O sea que aquí el Or HaHaim HaKadosh ya le está llevando a otro lugar. Escuchar como fuente de braja, del recipiente, ¿no? Entonces, independientemente de las concavidades del oído, fantástica la figura, la puerta del alma, que abre, la fuente de las brajot. Y por cierto que el Or HaHaim HaKadosh lo cita a Shemuel. Cuando Shemuel le habla con el corazón al rey Shaul equivocado, al rey Shaul que no supo alcanzar la gloria de cumplir la palabra de Dios, y le dice, he aquí que el saber escuchar, Iné Shemoa, es mejor que la mejor de las ofrendas. Shemoa Mizebach Tov. Así como dijo el profeta Yeshaya, Shemeu Betihien Avshechem. Quiere decir, ¿por dónde pasa la vida? Por el escenario de esa escucha. Entonces, si esto es ese pensamiento al cual nosotros queremos dirigirnos, todo esto obviamente afirma y realza lo dicho por el Or HaHaim HaKadosh. Como estudiamos que la escucha en la persona revive su alma a través del sustento espiritual que da la vida, ya que así como la boca es la puerta de nuestro aparato digestivo, por donde ingresa todo alimento material para sostener la salud corporal en los seres humanos, también el oído es la puerta por donde ingresa el alimento espiritual. Vaya. Yitro, que tuvo el mérito con su saber escuchar, Vaishma Yitro, logró que esta perashá se llamase en su nombre. En ella vamos a entender cuál es el fundamento, que es un poco lo nuclear de Shavuot,
¿Cuál es el fundamento para recibir la Torah y poder hacerla nuestra? Que es renunciar absolutamente a la palabra del Creador y su Torah, lo cual surge, no me tengo que anular, pero surge de la escucha interior, una escucha mamash íntima. Muy bien, estamos tratando de percibir qué es el punto neurálgico de Shavuot. ¿Cómo se llega a esta noche? ¿Cómo se llega a este día? ¿Cómo se llega eventualmente a poder ser una persona diferente? ¿Cómo puedo llegar a que mi yo, que a veces es una lucha permanente, lo pueda transformar en un recipiente mucho más simple? No negándome, no teniendo baja estima, no casi saliéndome de todo marco, sino por el contrario, tener la capacidad de poder ampliarme, de poder engrandecerme, sabiendo escuchar. Una fuente más que queremos sorpresivamente enseñar, sorpresivamente digo por la fuente, el Midrash Mejilta. La Mejilta es el Midrash Alajá del libro de Shemot, quiere decir, no es el Midrash que trabaja sobre el relato popular, sino que nos trae también la Alajá práctica, quiere decir una deducción de una ley determinada. El Midrash Mejilta relata que anterior a la entrega de la Torá, los reyes de las naciones del alrededor escucharon los ensordecedores sonidos y se reunieron para pedirle consejo a Bilaam. Todo el mundo conoce a nuestro viejo y nuevo conocido. Un hechicero, mago y también profeta. Los hay fuerza en el hombre, mucho poder. Akadosh Baruj Hu ha dotado a todos de la misma fuerza. Algunos la usan para el bien, Moshe Rabbeinu, Samuel el profeta, Yeshayahu, y otros la usan para mal, Bilaam. Los reyes estaban preocupados de que Dios estuviese trayendo otro cataclismo, si no de agua, quizás de fuego, quiere decir un mabul. Cuando escucharon todas esas manifestaciones, dijeron, wow, el mundo se va a derruir de vuelta. Bilam acalló sus miedos diciéndoles que Dios le estaba entregando la Torá a su pueblo. Los reyes respondieron, Dios debiera bendecir a su pueblo con paz. Y Yitro escuchó los mismos estruendosos sonidos y fue a unirse al pueblo judío y a aceptar la Torá personalmente. De hecho, relata la Mejilta que Yitro fue la primera persona en exclamar Baruch Hashem. De todos, fue el primero que dijo Baruch Hashem. Así lo dijo. Cuando Moshe Rabbeinu le narró, como dice, lo llevó a su tienda, nos cuenta la Torá, vamos a leer en el tiempo de Shavuot, estudiando este escenario, que lo llevó Moshe Rabbeinu a su suegro, voy a compartirlo con ustedes, lo llevó a su tienda, a Yitro, y le relató todo lo que había obrado Akadosh Baruj Hu por el pueblo de Israel. Y entonces dijo Yitro lo siguiente. Beisaper Moshe le jotnó et kol asher asa Hashem le Paró, y le contó todo lo que había hecho Hashem a Faraón y a Mitzrayim a causa de Israel, etc. Y por supuesto que Vayomer Yitro, y dijo Yitro, Baruch Hashem, bendito Dios, Asher Itzil etchem miyad Mitzrayim umiyad Paró, que lo salvó a vosotros de la mano de Egipto y de la mano del Faraón. La palabra Baruch
bendito con otro aumento y fortalecimiento. Quiere decir, Baruch, está en una expresión de favor. Moisés y los judíos estaban tan profundamente inspirados por el éxodo y por la apertura del mar, que ellos no podían imaginarse que el efecto desapareciera o se disipara. Aunque ellos rezaban profundamente y le agradecieron a Dios, no vieron la necesidad de utilizar el concepto Baruch. Interesante. Moshe y Israel utilizaron Baruch. No sintieron la necesidad de pedirle a Dios que fortaleciera el efecto de estos milagros. Sin embargo, Yitro sí se da cuenta que el efecto de los milagros puede disiparse rápidamente. Y miren qué trascendente, dice el Midrash, si estos efectos no son de alguna manera incorporados a las acciones de Dios. Si no podemos ser capitalizadores de los milagros que vivimos, vamos a dejarlos pasar. Los vamos a olvidar, los vamos a postergar. Vamos a hacer como que no están. Y en última instancia, tal vez ese sea nuestro fracaso. Él se dio cuenta de que Amalek, el enemigo, también escuchó acerca de la apertura del mar. ¿Por qué? Sin embargo, la impresión rápidamente desapareció y Amalek, ¿qué hizo? Independientemente de no impresionarse, vino y atacó al pueblo de Israel. Por lo tanto, Yitro apreció la necesidad de dirigirse a Dios con una brajá, una súplica de intensificar y aumentar el efecto de los milagros ya realizados. Bien, después hablamos, Yosef Ariel, con mucho gusto. Gracias. Entonces, ahí está Yitro. En contraste a Yitro, tenemos el otro mundo. ¿El otro mundo cuál es? Los reyes de las naciones. Todos estaban preocupados personalmente y solamente cuando pensaron que el impresionante sonido era un presagio de su condena. Una vez que se les dijo a los reyes que esos sonidos eran los sonidos de la Torá. Entonces ellos se distanciaron. Dirigieron las bendiciones de Dios a su pueblo, pero no actuaron como si estuviesen involucrados personalmente. No había nada en ellos que podrían llegar a sentir o que pudiesen generar esos sonidos. Solamente Yitro tomó los sonidos como un mensaje personal y dirigió sus bendiciones a Dios, Baruch Hashem, para poder beneficiarse personalmente con la Torá. La brajá es el recipiente también. Y para poder recibirla, la persona tiene que tornarse en recipiente. Pero por sobre todas las cosas, como dice la Gemara, que el Keli, Amahazik Berajá, el recipiente que sostiene la bendición, se llama Shalom. Se llama la paz. Y eso significa la completitud, ser una persona total, ser una persona integral, por fuera como por dentro, y que el adentro de la persona refleje ese afuera de él, y que su afuera también pueda demostrar su adentro. Y entonces, cuando estemos nuevamente el Yom Shishi, parados imaginariamente delante del monte Sinai, nos va a decir la Sagrada Torá, Bechol Ha'am, Ro'im et HaKolot, tema que vamos a desarrollar en amplitud en nuestro Tikkun Leil Shavuot, a través de la mirada del Hasidut en particular. Y todo el pueblo percibían las voces. Todo el pueblo veían las voces. Jolam Ro'im et HaKolot. Tomando la traducción de mi maestro, el Rabbi Deri Zecher Tzadik Libraja, a su Chumash Shemot. El Rab puso que él traduce, tomé la traducción de él, que traduce Ro'im como percibían. ¿Pero por qué el Rab tradujo así? Porque él tomó la traducción o tomó la idea del Rambam.
en su guía. De acuerdo con el Rambam y otros intérpretes, lo que la Torá quiere recalcar acá no es el mero hecho óptico de ver, no es el mero hecho óptico de ver, por favor, ténganlo en cuenta, sino la elevación del hombre, la percepción y la captación de un hecho absolutamente espiritual. Un hecho absolutamente espiritual. La revelación de la palabra de Dios a través de la palabra, insisto, Vaidaber, a través del decálogo. Nuestros sabios llaman a esta situación Re'iyat Nishma, o sea, ver lo audible. Y esto es la única vez que nos pasa en todo el escenario bíblico. Y por eso el Rab acota en su comentario al libro de Shemot, se ha dicho que esto es muy cercano a la idea de la profecía. Y es para tener en cuenta. El profeta, despojado de las interferencias materiales, está capacitado para captar lo trascendental una vez todos sus sentidos anulados. Ahí viene el sentido de la anulación, ¿no? Y ahora es toda una forma de ver y de percibir lo espiritual. Decía el Rabbi Yosef Dov Halevi Soloveitchik, Zecher Tzadik Libraja, escuchar es indiscriminado. El sonido es recibido por la oreja desde todas las direcciones sin necesidad de concentrarse o de voltearse. La visión, por otro lado, es dependiente de que uno abra los ojos y se enfoque en aquello que desea ver. Las palabras de Dios, decía el Rab, debían escucharse con el mismo enfoque intenso que se utiliza para la visión. Los israelitas vieron físicamente los sonidos y eso les ayudó a escuchar correctamente. Muchos sonidos y visiones, aclara el Rab en este libro que habla sobre Hag HaShavuot. Zman Matan Toratenu, así se llama. Muchos sonidos y visiones llegan a nuestras orejas, oídos y ojos, perdón. Pero solamente una persona con la capacidad de realmente enfocarse puede absorber su mensaje. O sea que no hace falta escuchar tantos sonidos alrededor que uno no escucha nada. Tiene que mirar para poder escuchar. Increíble. No nos pasa, ¿no? Bueno, últimamente ya son tantos los elementos que nos distraen, que nos dispersan, tantos sonidos alrededor nuestro. Y cuando nos juntamos, cuando nos reunimos con alguien que nos quiere hablar, la dificultad mayor nuestra no está, sino en el escuchar. ¿No pasó tantas veces que a ustedes les pasa, como a mí me pasa, que la persona que está frente le dice, ¿me estás escuchando? Él está esperando no solamente que mi oído esté cerca de él, sino que mi visión esté con él. Ver su palabra. Porque cuando veo su palabra estoy viendo su interior. Solamente una persona con la capacidad de realmente en enfocarse puede absorber su mensaje. La Gemara cuenta que el punto decisivo de la vida de Rabbi Akiva, nuestro eximio maestro, escenario de estos 49 días, fue cuando presenció la erosión del agua en una piedra, ¿se acuerdan? De repente vio cómo el agua había hecho un orificio profundo en la piedra. No se podía romper con nada. Muchos observaron lo mismo que miró Rabbi Akiva. Pero solamente Rabbi Akiva captó el mensaje. Si el agua puede erosionar la piedra, entonces la Torá puede cambiar un corazón. El mundo entero llama a gritos a una persona con un oído compenetrado y atento al servicio de Dios. Hashamay Mesaperim Kevodel.
Los cielos declaran la gloria de Hashem, dice David en su salmo. Mi corazón me dice en tu nombre, busca mi cara. Mira al cielo y escucha la cebra y adquiere asombro de Dios. Todo esto está hablando el rey David en sus Teilim y llevándonos hacia un escenario fantástico. Quiere decir poder ver y oír. Si alguien comienza el Shema repitiendo la palabra Shema, quiere decir, repite 2 veces, Shema, Shema. ¿Sí? Eso es lo que dice la halajá, concretamente. Se le dice silenciar, por la preocupación de que pareciera estar dirigiéndose a 2 deidades. Si dice Shema, Shema, hay que callarla a la persona. Esto es difícil de entender. ¿Por qué el Shema se refiere a la persona que está escuchando y no a Dios? ¿Cómo entonces implica 2 deidades? La respuesta es que toda la creación profiere la unidad de Dios. Todos. Y entonces, acá no solamente yo lo estoy diciendo, sino que cada uno de nosotros habla, menciona esa unidad de Dios. Shema es para mí, pero también de mí tiene que salir ese proferir, ese poder hablar. No hay multiplicidad, solo la voz única y unificada de Dios, que llama al hombre desde todas partes. Cualquier voz doble huele a idolatría y dualidad. Por eso, Shema, Shema, te lo hace callar. Dice nuestro Jajamín en el Pirkei Avot, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, בכל יום ביום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. Un hermoso Pirkei Avot nos trae de vuelta a los pies del monte Sinai. Rabbi Yoshua ben Levi dijo, cada día un eco celestial sale del monte Joreb y anuncia y dice, ay de las criaturas que desprecian la Torah. ¿Qué significa? Las personas me'alboná, de la ofensa de la Torah. Ofender la Torah significa desecharla. Dios no permite. Los comentaristas explican que la entrega de la Torah no ha terminado. Como está escrito, un gran sonido, Kol Gadol, Veló y Asaf. Un gran sonido que no se detuvo. Así lo explica Moshe Rabbeinu en el libro de Devarim. Esa voz del cielo, Bat Kol, que se llama así a la emanación de la voz de Dios, un eco, lo llamamos celestial, hay una voz permanente. Ustedes me dicen, ¿y cómo la escucho? Bueno, saben que el ser humano hoy en día tenemos un nivel de audición, un umbral se llama, ¿verdad? Todo lo que pasa por debajo de tantos decibeles no se lo percibe, no se lo escucha. Ahí viene el esfuerzo. Ahí viene la tendencia de que podamos ser sensibles a la palabra. Porque la voz está. Entonces, una persona con oído afinado escucha la voz de Dios entregando la Torah continuamente. No me cabe duda. Cuando la voz no es escuchada, entonces esa voz dice, hoy la beriot me el bonash el Torah. Pobre de las criaturas que desprecian la Torah. No la escuchan, no la pueden escuchar. Volvemos a la mejilta para concluir y agradecerles a todos. También la Gemara de Kiddushin habla acerca de la perforación del lóbulo de la oreja del esclavo judío como un castigo por su fracaso en escuchar y atender el mandamiento no robarás. Sabemos que hacer Tatiberot nos trae de un lado de las tablas el no robarás. El esclavo hebreo, cuando existe ese estado de esclavitud, es porque ha robado.
Y si esa oreja no escuchó, ese oído no percibió, que mi Dios me dijo, lo tirano, no robarás. Entonces, ese esclavo que quiere perpetuarse en su esclavitud, tiene que serle perforado el lóbulo de la oreja. ¿Por qué perforamos el lóbulo de la oreja? Un poco de cartílago, nada más, y no el tímpano que falló en escuchar. Sería dramático, ¿no? Los sabios nos dicen que el oído externo sirve como un embudo para recolectar las ondas sonoras y dirigirlas al oído interno. Miren que no eran los sabios nuestros otorrinolaringólogos. No entendían de la materia, pero sí entendían de que hay algo que es el receptor y hay algo que es el transmisor. Por lo tanto, está el oído externo y está el oído interno. El problema de ese sirviente que se vendió como esclavo porque robó, no fue, dice la Mejilta, que no escuchó en Sinaí, que todos debemos subyugarnos solamente a Dios, sino que falló en escuchar el mandamiento como si estuviese dirigido solamente a Él. Eso es para mí. No es para todos. Su oído externo falló en canalizar esas palabras para Él. Y por ende, acarrea la imperfección. Él escuchó la voz de Dios, pero no la percibió como si Dios le estuviera hablando a Él. Y eso es significativo. Y bueno, llegamos al final. La palabra ozen, en hebreo oído, se escribe igual que la palabra, o de donde viene la palabra izum, que quiere decir equilibrio. Curioso. El oído, sabemos que ahora tiene las 1001 realidades con él. Los oídos son la fuente del equilibrio del cuerpo. Sabemos esto desde el punto de vista de su interacción con el equilibrio. Sí, el centro del equilibrio se encuentra en los oídos. Pero más importante que esto es el equilibrio espiritual. Si una persona desea elevarse en su categoría espiritual, debe adquirir el hábito del oído limpio, no escuchando palabras vanas, chismes, calumnias, y cuanto más evitando escuchar la shonará o música profana que lastime el alma, dice nuestra fuente. Rav Eliyahu Lopian, en su libro Lev Eliyahu, explica el punto que le llamaba la atención a Rashi en este versículo. Mashmoa Shamauba, así empezamos nuestro show, ¿recuerda? ¿Qué fue lo que escuchó y lo hizo venir? Para que una persona se vaya y deje su casa y su familia, podemos asumir, dice el Rav Lopian, que debe haber escuchado algo que los otros no han escuchado. Solo esto puede explicar por qué él y nadie más fue al desierto. La mujer de Moshe también fue, pero son la mujer de Moshe y los hijos son los hijos de Moshe. La pregunta de Rav Lopian en Lev Eliyahu fue, ¿qué fue lo que Yitro escuchó entonces? Nuestros sabios explican, de hecho, Yitro escuchó exactamente lo que el resto de las personas. La partición del Mar Rojo, la guerra con Amalek. Ellos no escucharon, pero no se movilizaron, dice Rav Lopian. Yitro escuchó y estaba dispuesto a cambiar su vida completamente y vino a unirse al pueblo de Israel. ¿Qué hizo único a Yitro? Era una persona que no descansaba en su búsqueda por la verdad. Había intentado servir todos los tipos de cultos y dioses que existían en el mundo, y lo único que había encontrado era un vacío. Nada que lo pueda contener. Nunca estaba satisfecho con algo que fuera menos de la verdad. Torata Musar, Rav Wolbe, dice que la mayoría de las personas se contentan con algo, aunque sea menos que perfecto. Se amolda el estilo de vida, era lo que se esperaba de ti,
era lo que siempre habías planeado para ti mismo. Es conveniente, no es caro. El denominador común es que generalmente es el camino más fácil de tomar. Es decir, si uno quiere verdaderamente alcanzar a los pies del monte Sinaí, la sagrada Torá, entonces no nos contentemos con algo, dice Torá Tamusá. Se amolda al estilo de vida, era lo que se esperaba de ti, era lo que siempre habías planeado para ti mismo. Es conveniente, no es caro. Pero no es el camino que debe ser tomarse. El esfuerzo es por sobre todo necesario. Y por lo tanto, hoy que llega Shavuot, el esfuerzo está en poder estar atentos a las voces. Esas voces que van a penetrar y van a impetrar nuestros oídos y que en última instancia nos van a ayudar a que las puertas del alma se abran. Y en ese momento, cerrando un poco los ojos, vamos a poder imaginar, estudiar, comprender, compartir y sensibilizarnos para que la Sagrada Torá llegue una vez más a nosotros. Hag Sameach, Moadim de Simcha. Y este Hag tiene la fuerza de que nuestros oídos se llenen de Dios y cuando ella termina, esa presencia de lo divino nos abraza en un Shabbat Kodesh. Shabbat Perashat Naso. Naso et Rosh. Eleva la cápita. Porque los oídos están acá. Están aquí en la cabeza. Y es por donde se debe comenzar. No solamente por un buen pensamiento, una buena mirada o una buena palabra, sino ante todo y por sobre todo, que tengamos el éxito en la vida de saber escuchar. Shemoa, que es el verbo que hoy en Shavuot se pone de manifiesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Hu envíe su brajá de buena salud, de buen sustento, de buen retorno a todos los trabajos y que cada uno de ustedes tenga la fuerza de poder sentirse con toda la bendición que Akadosh Baruj Hu nos va a traer en este tiempo. Hag Sameach. Y gracias al Moré Yosef, por supuesto, que siempre está detrás de todos nosotros. Hag Sameach y Shabbat Shalom.